Cuando en el año de 1961 se jugaba el campeonato del mundo entre Mikhail Botvinnik y Mikhail Tal, Botvinnik debía decidir cómo jugar contra Tal cuando éste jugara con las piezas blancas. La decisión de Botvinnik fue responder ante 1e4 con la super sólida defensa Caro-Kann, una del top 3 de mejores defensas contra el peón rey. Después de esto, Tal contestaba con d4, se seguía con d5 y Tal se decidía por la variante del avance con e5. Tras esto, las negras desarrollan el alfil por fuera de la cadena de peones a la casilla de f5, algo que caracteriza la defensa Caro-Kann. La idea es cerrar la cadena de peones con e6 y no dejar el alfil encerrado en la casilla de c8, ya que entonces este alfil encerrado se convierte en un problema posicional para las negras, así como también cuando este alfil se desarrolla a la casilla de f5, este viene a reforzar la defensa del flanco de rey, porque por ejemplo en todas estas estructuras cuando las blancas tienen un peón en la casilla de d4, la principal pieza de ataque por parte de las blancas es un alfil en la casilla de d3, pero en este caso esto no es posible porque tras este alfil d3, este alfil sería cambiado inmediatamente, algo que conviene enteramente a las piezas negras. Es por esto que Tal tiene que ingeniárselas para intentar evitar la consolidación de este alfil en esta posición, y es donde surge la idea de hacer la jugada de h4, comenzando un ataque con complicadísimas posiciones tácticas, ataque que a partir de este match quedó bautizado con el nombre de ataque Tal. Y en esto es precisamente en lo que nos vamos a estar centrando hoy en este video. Vamos a ver cómo es que actualmente se está jugando este poderoso ataque con las piezas blancas, así como también cómo se neutraliza con las piezas negras. Te adelanto que hoy vamos a ver puras posiciones insanas. No hay más tiempo que perder, así que comenzamos. Entonces, después que el negro desarrolla el alfil a la casilla de f5 y las blancas hacen la jugada de h4, se está planteando la primera trampa a las negras. La idea es que estas no puedan consolidar la situación de su alfil, porque por ejemplo si hacen la jugada de e6, entonces este alfil queda atrapado. Las blancas van a contestar con g4, el alfil se va a retirar a la casilla de g6, sigue h5, este alfil no tiene a dónde ir, sino ir a la casilla de e4, tras lo cual sigue f3 y este alfil quedó atrapado. Por eso las negras, antes de cerrar su cadena de peones, deben atender a esta amenaza de las blancas, y una de las respuestas principales contra esto es hacer la jugada de h6 para darle un resguardo seguro al alfil en la casilla de h7. Se va a continuar del mismo modo haciendo la jugada de g4, con idea que si el alfil se retira a la casilla de h7, el blanco va a seguir con un sacrificio temático de peón que se repite en todas estas posiciones, que es hacer la jugada de e6 buena. Recordemos muy bien este sacrificio de peón porque se va a repetir a lo largo de todo el video. La idea es que después que las negras capturen, el blanco va a continuar con alfil de 3. Después de alfil por alfil y dama por alfil, se está entrando en la casilla de g6, ya que todas estas casillas blancas han quedado débiles. Aparte, no se ve cómo las negras van a poder desarrollar este alfil. Así como también viene un caballo a la casilla de f3 a la casilla de e5. En esta posición de seguro las blancas tienen mucha ventaja. Si las negras quieren guardar el alfil en la casilla de h7 después que el blanco haga la jugada de g4, deben hacer es previamente la jugada de alfil e4. Esto es un poco mejor para las negras. La idea es que el blanco tenga que hacer la jugada de f3 y mover más sus peones y debilitarse más, para que cuando por ejemplo se retiren a la casilla de h7 y el blanco vuelva a hacer el mismo sacrificio temático de peón haciendo la jugada de e6 buena, las negras en este caso puedan continuar con dama de 6, ya que después de peón por peón y rey por peón se está entrando con la dama en la casilla de g3, debilidad que fue causada con la maniobra de alfil e4 intermedia. Esto obliga al blanco a atender esta amenaza haciendo por ejemplo la jugada de f4. Esta posición con estos pequeños cambios sigue considerándose como de ligera ventaja blanca. El blanco ha movido solo sus peones, pero este rey negro se ve un poco débil. Aunque lo más importante es que las blancas están llevando a las negras a su terreno, a una posición completamente complicada, que es lo que las blancas quieren. Es por esta razón que lo principal para las negras en el momento en el que el blanco hace la jugada de g4 no es
es mover el alfil a la casilla de E4 o retirarlo a la casilla de H7, sino que es moverlo precisamente a la casilla de D7 para poder seguir evitando que las blancas hagan el sacrificio temático de la jugada de E6. Las blancas dicen ok, nos debilitamos, pero que las negras quiten el alfil de esta diagonal. Después de esto, las blancas tienen que seguir jugando consecuente con estos dos peones, porque por ejemplo si hacen la jugada de F4, las negras le pueden dar un golpe lateral muy fuerte típico en estas posiciones cuando el blanco movió el peón a la casilla de G4, que es hacer la jugada de H5 buena. Y ahora tanto si las blancas avanzan como las blancas capturan, el negro puede volver a venir con el alfil cuando quiera a la casilla de F5 y las blancas no han hecho otra cosa que romper su flanco de rey. Entonces el blanco debe evitar este fuerte golpe lateral de las negras, es él mismo haciendo la jugada de H5 buena. Las negras se ven resignadas a dejar su alfil por dentro de la cadena de peones y deben hacer entonces la jugada de E6. Como el blanco ya evitó este H5 de las negras, ahora sí puede continuar haciendo la jugada de F4. Las negras deben buscar aire en su posición y contragolpear el centro con C5, centro que es defendido haciendo la jugada de C3. Las negras van a continuar con caballo C6 metiendo presión en el centro y el blanco va a desarrollar el caballo a la casilla de F3, tras lo cual las negras continúan metiendo presión con la jugada de dama B6. Al llegar a esta posición resulta que las blancas no pueden mover sus piezas. Por ejemplo, las blancas no pueden desarrollar el alfil a la casilla de D3 porque en este caso tapa a la dama en la defensa del punto de D4 y después de entonces peón por peón y peón por peón, las blancas van a perder este importante peón central de D4. Por el mismo motivo tampoco se puede desarrollar el caballo a la casilla de D2. El alfil llevarlo a la casilla de E2 no tiene mucho sentido. Este alfil no se puede mover, no se puede llevar a la casilla de E3 porque la dama entra en la casilla de B2. Es por esto que surge la idea de hacer la jugada de torre H2 buena. La idea es defender el punto de B2 con la torre para ahora sí poder desarrollar el alfil a la casilla de E3. Las negras por su parte de seguro no van a poder enrocar en el flanco de rey y deben o quedarse en el centro del tablero o enrocarse en el lado largo. Lo principal es precisamente esto último, tras lo cual el blanco continúa con torre C2, llevando esta torre a esta columna por si acaso se abre, así como también permitir el desarrollo del alfil a la casilla de E3 y del caballo a la casilla de D2. El rey blanco, depende de lo que pase más adelante, va a buscar enrocarse en el lado largo o va a buscar enrocarse al estilo del año 2170, jugando por ejemplo rey F2, llegando con el rey hasta la casilla de G3, intentando encontrar un lugar seguro. Ahora, ¿cómo se puede valorar esta posición? Bueno, más que igualdad, yo la valoraría como posición complicada. Aquí puede pasar de todo. Las negras están metidas atrás, este alfil se quedó bastante pasivo, así como también no se ve muy bien cómo van a terminar de desarrollar sus piezas, porque por ejemplo este caballo solamente puede salir por la casilla de E7, pero si sale por la casilla de E7 entonces por dónde se desarrolla el alfil. Por su parte el blanco tiene ventaja de espacio, pero tiene que tener mucho cuidado con este rey y ver si en el mediojuego le va a sacar provecho a esto, o esto se le va a convertir en unas debilidades en su contra. Ahora, si esto nos está pareciendo un poco ortodoxo, apenas estamos comenzando. Esta es la variante tranquila. Todo esto es la variante cuando las negras hacen la jugada de H6. Pero esta no es la variante principal. La variante principal es que las negras hagan la jugada de H5, evitando que las blancas hagan la jugada de G4, ganen espacio en el flanco de rey y asegurando la posición del alfil en la casilla de F5. Ahora, cada jugada en el ajedrez tiene algo bueno y algo malo, y lo que nosotros debemos aprender es a leer las jugadas, porque por ejemplo las negras mediante este avance han evitado la jugada de G4 de las blancas, pero ahora se ha debilitado la casilla de G5 y las blancas pueden ir ahora directamente con el alfil a esta casilla. Esta es la forma más agresiva y moderna de jugar este ataque tal. La idea es ocupar esta débil casilla a su vez que se evita que las negras hagan la jugada de E6. Si las negras en esta posición hacen es F6, el alfil se retira a la casilla de F4 y las negras no han hecho otra cosa que debilitar todas sus casillas blancas. Pero las negras no van a hacer es la jugada de F6, sino que estas van a hacer es lo mismo, siguen leyendo las jugadas. Este alfil ahora ha salido a esta casilla, pero esto ha debilitado el flanco de dama y las negras van a continuar con dama B6, desclavándose a su vez que atacan el punto de B2. Ahora bien, Mijaíl Tal decía que debes llevar a tu oponente a un bosque frondoso
frondoso donde 2 más 2 no sean 4 sino 5. Bueno, eso es precisamente lo que va a pasar en esta posición, cuando las blancas continúen con la jugada de alfil de 3, llegando a una súper complicada posición, ya que las negras pueden capturar en B2, pueden capturar en D4 o pueden capturar el alfil. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Jugar de esta manera es siempre muy vistoso. ¿Quién no quiere jugar como Mikhail Tal? Pero no todos podemos jugar así, porque jugar de esta manera va a requerir de ciertos requisitos. Primero, debemos tener una avanzada visión táctica. Segundo, debemos desarrollar esa memoria ajedrecística, memoria que nos va a permitir memorizar jugadas exactas en posiciones exactas. Tercero, debemos tener mucha energía para resolver los innumerables problemas que se pueden plantear. Cuarto, debemos tener una amplia tolerancia al riesgo, porque si no, somos nosotros mismos los que nos podemos perder en el bosque frondoso. Si te sientes bien con esas cualidades, adelante, y si no, prueba con aperturas mucho más sólidas y mucho más sencillas de aprender y de jugar. Aclarado esto, volvemos al complicado laberinto que vamos a tener en esta posición. Después de este alfil de 3, como dijimos anteriormente, las negras tienen 3 respuestas y vamos a comenzar con la peor, que es que las negras capturen directamente el peón en la casilla de B2. En este caso se captura entonces el alfil en la casilla de F5 y después que las negras capturen la torre en la casilla de A1, las blancas vuelven a continuar con la jugada temática de E6 buena. Las blancas quedando con una amplia compensación por el sacrificio de la calidad. Este rey va a sufrir. Las negras no han desarrollado ninguna pieza. A su vez que las blancas van a continuar con caballo F3, caballo E5, enroque corto. Todo esto sin hablar de las profundas debilidades que van a tener las negras en las casillas blancas. Esto es en dado caso que las negras capturen el peón en la casilla de B2. Si en vez de esto capturan es el peón en la casilla de D4, esto es un poco más complicado. Las blancas van a continuar con caballo F3 ganándole un tiempo a la dama se retira a la casilla de G4 para defender el alfil, se continúa con alfil por alfil, dama por alfil. Si alguien quiere jugar esta variante, por supuesto que debe profundizarla mucho más. Aquí solamente voy a mostrar la idea principal de las blancas, que es por ejemplo continuar con enroque. Y si las negras continúan jugando de manera natural y hacen la jugada de E6, que es lo más normal, entonces se intenta buscar abrir el juego lo más rápido posible, ya que el rey negro está en el centro del tablero, mientras que este rey blanco ya está enrocado. Se comienza entonces a abrir el centro del tablero con la jugada de C4. No se puede capturar porque entonces seguiría mate en la casilla de D8. Las negras continúan entonces con caballo D7. Se sigue con peón por peón buscando abrir más el juego. Las negras deberían retomar con el peón E, porque si llegan a retomar con el peón C, entonces las blancas desarrollan el caballo a la casilla de C3 y están amenazando caballo B5 y llegar a la casilla de C7. El negro intenta evitar esto haciendo la jugada de A6. Las blancas van con la torre a la casilla de C1. La máquina marca que ya las negras están perdidas. Si se continúa con por ejemplo caballo E7, sigue entonces caballo D4 atacando a la dama. Las negras podrían mover su dama a varios sitios, pero ante todos están muy mal, y si capturan el peón de la casilla de E5, se sigue con torre E1, la dama se va a la casilla de B8 y ahora se abre por completo al rey negro con caballo por D5 buena, ya que después de caballo por D5 se continúa con caballo por E6, porque una vez que se capture este caballo entonces sigue dama por D5 y puede apreciarse fácilmente lo mal que está este rey negro a punto de recibir mate en el centro del tablero. Recordemos que esto es tan solo una variante en una súper complicada posición en dado caso que las negras capturen el peón en la casilla de D4 en esta posición. Lo más sólido entonces para el negro no es capturar en B2 ni capturar en D4, sino capturar el alfil. Sigue entonces dama por D3. Y ahora, ¿cómo es que se neutraliza este ataque? Bueno, no es capturando nuevamente el peón en la casilla de B2, porque esto es malo. El blanco vuelve a seguir haciendo la jugada de E6 buena, ya que si se captura la torre, entonces el blanco hace la jugada de dama B3 y las negras van a tener que decidir o su dama o el rey. Por ejemplo, esta dama negra está atrapada. Las blancas quieren seguir con caballo F3 defendiendo el punto de D4 para que la dama no pueda salir. Entonces supongamos que las negras quieren escapar con la dama antes que el blanco saque el caballo. Sigue entonces dama por B7. Se está amenazando mate en la casilla de C8. Se está amenazando capturar la torre. La máquina marca por ejemplo una ventaja de
+4 para las piezas blancas. Pero recordemos que no nos podemos quedar simplemente con ese +4 y que debemos analizar la posición muy bien, porque la posición es muy complicada y podemos pasar de +4 a -4 en tan solo una jugada. Entonces supongamos que las negras no quieren que el blanco entre con la dama en la casilla de B7 y que defienden este peón, por ejemplo, haciendo la jugada de B6. Entonces en este caso el blanco desarrolla el caballo a la casilla de F3, defiende el peón y evita que la dama escape. La partida puede seguir con las negras, por ejemplo, haciendo peón por peón. El blanco va a enrocar. Supongamos que el negro desarrolla el caballo a la casilla de F6 y el blanco va a ejecutar su amenaza desarrollando el caballo a la casilla de C3 y esta dama está atrapada. No tiene a dónde ir y solamente puede hacer dama por torre. Pero esto ha sido una captura de las dos torres por la dama. ¿Y cómo se pueden valorar estas posiciones cuando se cambia una dama por las dos torres? Bueno, siempre hay que ver al rey del bando que tienen las dos torres. Es decir, en este caso hay que ver al rey negro. Si el rey negro estaría completamente seguro, las dos torres pueden llegar a ser mejor que la dama. Pero si el rey que se queda con las dos torres está débil, como es este caso, la dama pasa a ser mucho mejor. Y esto es fácilmente comprensible porque esta dama puede coser a jaques a este rey negro. Y en cualquier momento más adelante le va a dar un jaque y le va a comer una pieza. Por tanto, en esta posición con este rey negro débil, las blancas tienen mucha ventaja. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo es que las negras neutralizan este fuerte ataque de las blancas? Bueno, este ataque se neutraliza no capturando peones ni nada por el estilo, sino se neutraliza es haciendo la maniobra de capa blanca, la jugada de dama A6 buena. Después de esta buena jugada por parte de las negras, se le agua la fiesta al blanco, ya que sin damas no se puede atacar. Por ejemplo, si las blancas hacen dama por dama, se continúa con caballo por dama. Supongamos que el blanco hace caballo F3, que el negro hace la jugada de E6, y aunque objetivamente este final es igualdad, las negras ganan la gran cantidad de partidas, porque convenientemente cambiaron su alfil malo por el alfil bueno de las blancas, y son las blancas las que se quedaron con el alfil malo y las negras con el alfil bueno. Aparte que las negras tienen fácilmente una ruptura en el flanco de dama, mientras que una posible ruptura de las blancas en el flanco de rey no se ve para nada que sea fácil de realizar. Las blancas podrían evitar el cambio de damas, moviendo la dama a la casilla de H3, pero entonces las negras cierran su cadena de peones haciendo la jugada de E6, quedando en una posición en la que mínimo tienen la igualdad. Las blancas se han quedado con su alfil malo y las negras con un alfil bueno. Además, esta dama negra aquí quedó muy bien situada y hay que ver cómo el rey blanco va a poder enrocarse, tanto corto o largo, porque esta dama aquí desde esta posición se lo impide. Además que las negras vienen rápidamente con su contrajuego en el flanco de dama haciendo la jugada de C5. Este caballo se desarrolla a la casilla de C6, este caballo puede venir a la casilla de F5. Las negras quedando con una excelente posición. Recuerden que todo este tipo de cosas que hablamos hoy, conceptos y recomendaciones de aperturas, las pueden encontrar mucho mejor en mis cursos. Recuerden que en la descripción tienen un cupón de descuento del 20%. Espero les haya gustado, les saquen mucho provecho, nos vemos en el siguiente video.